Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Ya estamos en el mes de noviembre, el mes 11º del año, el mes 11 del año, previo al mes de diciembre, que es el mes de la Navidad. Continúan las lluvias, han amainado un poco, pero las lluvias que se han estado registrando en los últimos días sobre el territorio nacional, a consecuencia de una vaguada, pero también de una onda tropical que ha afectado nuestro sistema atmosférico aquí en esta parte de la región. Muchas tensiones con el tema de la violencia continúa generándose en el país. Un hombre que iba detrás en un motor en la parte trasera, venían de su trabajo, intentaron atracarlo, lo persiguieron, le dispararon, murió de un disparo. Eso fue en Santiago. Santiago, una zona, una ciudad, una región donde se han registrado muchos actos de violencia en los últimos días. Mientras todo esto ocurre, las autoridades continúan hablando, principalmente las autoridades de Interior y Policía, de que preparan un nuevo plan para yo no diría ocupar, sino intervenir la parte de Santo Domingo Norte a propósito de aquella balacera y aquellos muertos de Villamella. Que los vecinos siguen quejándose de que hubo mucho aparataje, de que fue mucha policía, que la policía desapareció y las patrullas, y que las cosas siguen igual y los temores han aumentado. Hay un estado delincuencial en el país, de temor, de tensión. Cada día se oyen más historias. Este tema de la muerte de Víctor Lerarte sacudió a Santiago. Entonces tenemos este caso de este trabajador que iba en la cola de un motor dirigiéndose a su casa después de la jornada cotidiana y encontró la muerte. Qué pena eso que se está registrando y que nos pone a todos en un estado de indefensión. No sabemos qué hacer. Protegernos a final de cuentas ¿de qué? Los delincuentes están en las calles y parece que tienen el control de las calles. Claro, no estamos hablando de lo que está pasando en Haití, no es ese control, pero sí las autoridades como que no dan pie con bola con las situaciones y largas y planes y mucho decir y la gente cada vez más preocupada y más tensa con esta situación. Incluso ahí vemos al ministro de Educación, Ángel Hernández, quien ha revelado a los medios de comunicación que teme por su vida, que ha sido amenazado, que incluso hay una versión de que a ese chino hay que darle un balazo, hay que darle un tiro. Le dicen chino así por decir, porque él tiene unas facciones medio achinadas. Ángel Hernández, que es un dominicano, experto en temas de educación y que tiene 3 meses al frente del ministerio, uno de los ministerios que ha resultado más cuestionados y conflictivos, donde el tema del desayuno escolar y el almuerzo escolar y todo esto y de los útiles escolares a través del sistema INAVIE ha navegado de mal en peor, de escándalo en escándalo, y de que sí, de que no, y quejas y de los negocios y las cosas que se cumplen y que no se cumplen. Que si las licitaciones para los pupitres, que no se entregaron una cantidad de pupitres, que sí fueron pagados, que sí se hicieron, que no se hicieron, que faltan pupitres en las escuelas. Las cosas se dicen y como que se callan y que vamos a investigar, y las investigaciones duran tiempos y como para que se callen las cosas. Y después de eso vino el tema de los libros de texto. Ahí está Contrataciones Públicas manteniendo su posición sobre el tema de los libros, las tabletas, los libros audiovisuales, todo esto. Es un mar de
problemas y mientras tanto la educación sigue en una calidad pésima. Que eso es para el futuro. ¿Cuál futuro? El futuro es el presente. 135,000 niños y adolescentes se quedaron sin aulas porque hay escuelas que no se terminan. Alicia Ortega en SIN, en el informe, presentó un reportaje de 539 escuelas abandonadas. Mientras tanto, hay 135,000 niños que se quedaron sin aulas. Entonces, uno no lo entiende. Entonces, todo esto parece ser un revoltillo de cosas, una situación que es de preocuparse, señores. Es de preocuparse y es de preocuparse porque como que se le dan largas a las cosas. Bueno. La Junta Central Electoral convocó a los partidos políticos el jueves de la semana pasada y les dijo: hay unas denuncias y hay una situación de un desbordamiento de la actividad política, de campaña abierta prácticamente en los principales partidos. Nosotros hemos elaborado este borrador de un acuerdo en que nos comprometamos los partidos a bajar ese tono de la campaña, a evitar que esto siga en aumento, en incremento, porque estamos violentando la ley electoral, la ley de partidos, en cuanto a los tiempos de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Los partidos, cada uno lo que comenzó fue a atribuirle al otro. El PRM a que era una cosa del PLD por la consulta que hizo, el PLD a que era una cosa del PRM por el meeting que hicieron en Santiago y en la capital, la concentración, la Fuerza del Pueblo diciendo que son los dos porque ellos lo que están haciendo son encuentros y los dos diciendo que no, que el PLD lo que está es en campaña abierta, haciendo reuniones y haciendo convocatorias y proclamando la candidatura de Leonel Fernández y así por el estilo. Entonces, en el marco de esas acusaciones, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con esto. La Junta dio un plazo para que este lunes pasado, en la tarde, los partidos presentaran sus consideraciones sobre ese documento. La generalidad de los partidos, de esos dos que menciono y de otros, es de acuerdo con que debe haber un compromiso de cumplimiento de la ley, que no tiene por qué haberlo, sino cumplir la ley. Pero vamos, un compromiso de cumplimiento de la ley. Pero cada uno diciendo, bueno, pero que si esto, que si aquello, pero que dejen esto, que dejen aquello, que si pasa, que si pito, que si flauta. Y el PLD pidió una prórroga de 48 horas para hacer un estudio más profundo. Señores, ¿cómo es posible que se entregaron esto el jueves? Al lunes no hubiese podido reunirse los técnicos del partido, vamos a analizar esto, ¿qué respuesta damos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Hay que modificarlo o que hay que modificarlo? ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Eso es dándose importancia y dándose cosas. El tema está en que la Junta está procediendo dentro de lo posible que tiene la Junta para que, señores, las cosas marchen, las cosas vayan dentro de un ordenamiento, dentro de un ajuste a lo que establecen las leyes que tienen que ver con el proceso electoral. Porque la Junta no tiene vías de establecer consecuencias. ¿Cuál? Deshabilitar a un partido. No pueden hacerlo. Y si lo harían o lo intentaran o procedieran incluso con situaciones similares con uno de los tres grandes partidos, eso va a ser más cara la sal que el chivo. Establecer qué tipo de sanciones, inhabilitar candidatos. Llamarlo a la reflexión, eso es lo que han hecho. O sea, la Junta tiene pocas maniobras, porque uno de esos partidos es el partido de gobierno y los otros dos partidos son los dos principales partidos del sistema de la oposición, en la oposición. Entonces estamos hablando de la clase política, en sentido general, que agrupan el 98%, 99% del activismo político en República Dominicana. Es una situación que le pone a la Junta una camisa de fuerza. Y lo más que puede hacer es que haya un compromiso que realmente se respete para bajar ese laborantismo político, que cada uno
lo defiende a su manera. La gente del PRM dice que lo que se han hecho es haciendo reuniones que bajo techo, que fue bajo techo, las reuniones de Santiago y la capital no están prohibidas. El PLD dice que no, que fue una consulta interna, que no fue unas primarias ni una elección de candidatos. La Fuerza del Pueblo dice que ellos lo que hacen son encuentros para juramentar, para orientar a sus partidos. La cosa es que los tres que he mencionado, los tres principales partidos, están estableciendo sus candidaturas presidenciales, que de hecho está escogida sin ser oficializada y sin ser proclamada, la de Luis Abinader en busca de la repostulación, la de Leonel Fernández buscando volver al poder y la de Abel Fernández en el PLD tratando de retomar un liderazgo candidateable para las elecciones del 2024. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, no cabe dudas. Y va a ser muy difícil y muy complicado para la Junta, a menos que los partidos decidan cumplir con la ley y decidan actuar en consecuencia para bajar el tono de lo que llegó a su clímax hace un par de semanas y que parece que va creciendo cada vez más. A menos que eso ocurra, vamos a tener laborantismo político. Yo creo que ni el periodo de la Navidad, que realmente baja un poco las tensiones, y qué pena que no tengamos al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que desde que entraba diciembre pedía una tregua política, una tregua en todo el laborantismo para que bajemos tensiones y que disfrutemos la Navidad, por lo menos para darle un respiro a la gente. Pero eso no se ve, eso no se ve. Vamos a ver en qué termina este esfuerzo de la Junta Central Electoral, que vuelvo y digo está en lo correcto porque los mecanismos son pocos y los mecanismos reales para actuar en este sentido son pocos, salvo que haya la voluntad política y la voluntad partidista de darnos ese respiro. Ya habrá tiempo para campaña. Ya habrá tiempo para campaña. En Brasil, mucha gente está viendo lo que pasó en Brasil. Y lo está viendo poniéndolo dentro de un contexto de qué puede pasar en América Latina con situaciones similares. Yo soy de los que cree que las realidades de un país son las realidades de un país, que usted no puede extrapolar lo que ocurre en un país a la situación de otro, y yo mucho menos la extrapolo a la situación en mi país. Cada país tiene su idiosincrasia política, por así decirlo. El que hayan terminado 50.9 Lula y 49.1 Bolsonaro indica un país dividido a la mitad totalmente entre un sistema de gobierno que hizo Bolsonaro muy de extrema derecha y muy a lo Bolsonaro, parecido a lo de Donald Trump, por así decirlo, contestatario, que no le hacía caso a la gente, que le dio un mentiz al tema del coronavirus y de la vacuna, y por eso tuvieron las estadísticas de fallecimientos y víctimas, que tiene unas ideas sobre el tema climático y la selva amazónica. Un grupo extraño, de derecha, recalcitrante, y del otro lado un hombre Lula, que viene de ser probado en el poder 8 años y que hizo aportes importantes en la lucha contra la pobreza, que tiene un discurso más populista y más progresista, dirían algunos, para no decir de izquierda, pero sí que viene de la izquierda, aunque cuando estuvo en el poder le dijo a los chavistas y a la gente de Evo Morales, de Correa, de
Ortega de Nicaragua, los grandes grupos, ese eje de la izquierda que estaba creciendo en América Latina, incluyendo a Cristina Kirchner en Argentina, le dijo, no, yo no me uno a ese tipo de coros, yo soy una persona progresista, pues yo no voy a hacer coro con eso, mi tema está concentrado en Brasil. Y dio como no una voltereta a su devenir de izquierda, pero no hizo una política de izquierda. Entonces, esa gente vuelve al poder después que él fue apalastrado durante 2 años con las denuncias y la persecución de corrupción que sufrió toda su gente y él mismo en carne propia, que llegó a la prisión bajo una acusación de corrupción. Entonces, lo que está pasando en Brasil genera muchas tensiones, pero genera muchas expectativas sobre hacia dónde puede ir una nación dividida, mitad a mitad, aunque el tema ideológico no sea realmente lo que esté en discusión. Entonces uno tiene que ver lo que pasa en otras latitudes. Deutsche Welle, la televisión alemana, presenta un interesante reportaje, un Brasil dividido después de la victoria de Lula. Lo comparto con ustedes a continuación. Alegría para los seguidores de Lula y decepción en las filas de Bolsonaro. El balotaje en Brasil con un resultado muy reñido. Un 50,9% de los electores votó por el cambio, un 49,1% por el actual mandatario. Acabar con esa polarización, algo que el presidente electo deja claro desde un principio. Llegamos al final de una de las más importantes elecciones para nuestro país. Una elección que enfrentó a 2 proyectos opuestos de país. Y que hoy deja a un solo ganador, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía o del Partido de los Trabajadores, tampoco de los partidos que me apoyaron en campaña. Es una victoria de un movimiento democrático que se formó por encima de los partidos, de los intereses personales y de las ideologías. La verdadera ganadora es la democracia. Luis Ignacio Lula da Silva se convierte así en el primer presidente en obtener un tercer mandato en la historia de Brasil. Las felicitaciones para Lula no se hicieron esperar y llegaron desde todo el mundo, especialmente de los mandatarios de México, Chile, Colombia y Argentina, todos ellos aliados políticos del que será el nuevo presidente de Brasil. Este lunes también el gobierno alemán felicitó a Lula por su victoria y expresó su confianza en su cooperación frente a la lucha climática. Sus seguidores respiran aliviados tras el desenlace electoral. Es un alivio enorme saber que vamos a volver a creer en la ciencia, en la educación, en las leyes, que las cosas van a empezar a cambiar, que estamos en un largo camino para luchar contra la desinformación y el racismo. Todo eso que estaba creciendo en nuestro país. Este es el comienzo de un muy buen camino para Brasil. Era el mejor candidato para nosotros y parte del Brasil era la opción de que nos mostraría el futuro, que miraba las cuestiones ambientales, las cuestiones políticas más importantes como el desempleo, como las cuestiones económicas que están sobre Brasil hasta 6 años. Lula asumirá el mandato el 1 de enero próximo. Hereda no solo un país polarizado, sino también una economía golpeada por la crisis mundial. Bolsonaro presentó como un logro su legado, pero que queda opacado por una triste realidad. 33 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. En las zonas urbanas la pobreza afecta a casi un 24% de la población.
Bueno, vamos a hablar un poco del futuro de Brasil que nos depara en los próximos 4 años. Está con nosotros, aquí lo ven, Albert Steinberger de la redacción de Deutsche Welle Brasil. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ha sido una noche durísima, una noche de infarto, seguramente para ustedes también en la redacción. ¿Qué va a hacer Lula para recomponer esta sociedad tan dividida, esta sociedad tan polarizada, esta sociedad donde él ganó un poquito más de la mitad? Yo creo que en el discurso de Lula ya salió algunos señales de lo que va a hacer, agradeciendo a Dios y diciendo que Jesús dice de amar sobre todo a todos, o sea, un discurso muy voltado al elector de Bolsonaro, al electorado de Bolsonaro, intentando de hecho, no sé, hacer un gobierno y señalar un gobierno de todos. Él necesita de eso para unir un país que está completamente dividido, pero también va a necesitar del Congreso, más que palabras. Con el Congreso no se discursa con palabras, sino también con cargos, con posiciones. Y un Congreso que sobre todo es un Congreso de los más conservadores de la historia de Brasil. Así que en este momento en el Congreso hay una herramienta que empezó con el gobierno de Bolsonaro, que es el orçamento secreto, que es un dinero que los parlamentarios pueden utilizar, son miles de millones de reales que pueden utilizar en lo que quieran. Entonces esto va a juicio, es considerado una cosa ilegal y va a juicio en el Supremo, y eso va a ser clave para ver cómo va a ser esa negociación, porque en este momento, como Bolsonaro negociaba y Bolsonaro logró su gobernabilidad con el orçamento secreto, se sigue, Lula va a tener que aceptarlo. Si el Supremo decide derrubarlo, ahí va a tener que crear una nueva manera de negociar con el Parlamento. Perfecto. Vamos a algo quizás más simple, que es el estado de São Paulo, que es uno del motor económico del país. Cada 5 brasileños habitan allí en ese estado y ganó el bolsonarismo. O sea, ¿qué margen realmente de juego tiene para cambiar las cosas? Bueno, lo interesante de São Paulo es que un carioca, o sea, de Río, ganó en São Paulo. Eso es una cosa que solo había pasado una vez. Eso es una muestra de la fuerza del bolsonarismo. São Paulo seguro va a ser la cabeza de toda la resistencia en contra del gobierno de Lula. Y se dice en este momento mucho que el bolsonarismo es más grande que Bolsonaro. Y Tarcísio es uno de los nombres que son de los más fuertes, pues sobre todo porque tiene una posición que es un poco más moderada en términos de palabras, muy comedido, pero al mismo tiempo muy fiel a Bolsonaro y con los valores que Bolsonaro defiende. Tenemos que ver si el bolsonarismo va a seguir así tan de ultraderecha o si no van a venir nuevas figuras que quizás se vayan más al centro. Pero eso está naturalmente por verse. Estamos hablando de un análisis un día después de las elecciones. Hablemos de América Latina y del rol de Brasil en general. Llegamos ahora, con el día de ayer, al quinto país izquierdista que tenemos en América Latina. ¿Va a cambiar su rumbo en cuanto a política exterior, Lula? Eso seguro. Brasil estaba súper aislado en el escenario internacional, pero el único aliado, creo que de Brasil, era Vítor Orbán. Entonces, estaba completamente aislado desde que Trump salió de Estados Unidos. Entonces, Lula ya dice también en su discurso que quiere poner Brasil de nuevo en el mapa y hablar con la gente. Habló de parcería, sobre todo para la Amazonía también. Pero Lula va a tiene una mirada aún muy desde el tiempo de como cuando gobernaba, o sea, que era un otro mundo. Es un otro mundo. Lula gobernaba mucho, si tú te acuerdas, mucho cerca de los BRICS, o sea, Rusia y China. Rusia y China cambiaron un poco en la posición de Rusia y China en esa política internacional, y eso creo que es el gran ojo que tenemos ahora de ver cómo va a posicionarse Brasil en términos de Rusia y de la política rusa y de la política china. El Ministerio de Salud Pública reportó 30 nuevos contagios de COVID-19 tras procesar 1.943 pruebas para detectar la enfermedad. El total de casos activos se sitúa en 205. El boletín epidemiológico 958 indicó que la cifra de defunciones se mantiene en 4.384, ya que no hubo reportes ni fallecimientos en las últimas 24 horas, mientras que la letalidad todavía se sitúa en 0.68% y la mortalidad por millón de habitantes en 419.58. Unas 50 organizaciones sociales y plataformas de República Dominicana convocaron para el próximo 6 de noviembre, Día de la Constitución,
a una jornada por los derechos fundamentales y llamaron a la población a salir a la calle para defender las prerrogativas que recoge la Carta Magna. El gobierno reactivó las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana en República Dominicana, la cual se ha puesto de manifiesto con crímenes, asaltos y otros hechos delictivos en distintas zonas. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, anunció la extensión de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro a los sectores de Villas Agrícolas y Villa Consuelo en el Distrito Nacional, así como al municipio de Boca Chica y la provincia San Cristóbal. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brán y Pantoja se verán afectados por la falta de suministro de agua potable. El director general de la institución, Felipe Suberví, explicó que el cese del servicio se debe a que tuvo que cerrar el sistema Duey para solucionar una avería provocada por la crecida del río Jaina. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los rigores de la guerra, de lo que está ocurriendo en Europa, están ahí y sigue cada vez con mucho más tensión y mucho más presión. Pero aquí, al lado nuestro, está la situación explosiva de Haití. Y esa situación explosiva de Haití provocó al inicio de la semana 5 muertos partidarios del presidente Moïse, asesinado el 7 de julio del año pasado, del 2021, asesinado en su casa, asesinado a tiros. A partir de lo cual se ha agravado más la situación grave de crisis que ha sufrido Haití en los últimos años. 5 muertos que siguen al asesinato del candidato presidencial Jean-Baptiste, él y su chofer, que siguen al asesinato de un periodista a manos de agentes de la policía durante la cobertura de una manifestación, que viene de 2 periodistas más, uno secuestrado y asesinado y otro baleado mientras llegaba a su casa y también asesinado. Y esa situación de explosión sigue en Haití y sigue por todo lo alto, y en este momento, entonces, Antony Blinken, el secretario de Estado, canciller de Estados Unidos, y Wang Yi, el canciller de China, conversan sobre varios temas, entre ellos el tema de Haití. Y el tema de Haití, del estado de inestabilidad política, social que hay en Haití, económico, pero también la inestabilidad y la crisis sanitaria con este tema del cólera, con este tema de varias enfermedades y varias situaciones ahí en Haití. Y establecen que hay que, buscando Estados Unidos, principalmente, que China no se oponga, que esté aliado, que busquen vías de solución del problema. Recuerden que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se discutió el tema Haití, China y Rusia se opusieron, 2 países de los 5 que tienen derecho a veto para sacar una resolución del Consejo de Seguridad.
se opusieron a que se conformara una fuerza de intervención militar en Haití. Entonces ahora Estados Unidos se acerca a China, Anthony Blinken directamente, que es un gran negociador, se ha visto como una figura de mucho peso y de mucho control y de un hombre de buenas formas políticas, de política internacional, buscando el apoyo de China para conformar una suerte de acción para tratar de ayudar a solucionar el problema de Haití, que es lo que ha pedido República Dominicana. Que la comunidad internacional, los grandes países, las grandes fuerzas como Naciones Unidas, Unión Europea, la OEA, etcétera, aúnen esfuerzos para ir a ayudar la situación de Haití. Hay diferentes modalidades, unos hablan de intervención militar pura y simple, tomar el control de Haití, otros hablan de una serie de ayudas económicas, técnicas, profesionales, de geopolítica para tratar de conformar unos acuerdos intestinos en Haití que permitan dar salida a esa crisis. Entonces, no se ha llegado a esto y esto va pasando los días y esto va creciendo y las bandas haciendo las suyas y los muertos y los tiroteos y los desórdenes y un gobierno de inestabilidad y cada vez peor la cosa. Y dándole largas al asunto. ¿Hasta cuándo este barril de pólvora va a sobrevivir con la mecha encendida? No sabemos. No sabemos. Y la verdad es que es de alta preocupación y tiene por qué serlo. Definitivamente tiene por qué serlo. En Rusia, los rusos continúan atacando y haciendo de todo sobre Ucrania, tratando de doblegar el gobierno del presidente Zelensky y el apoyo internacional. Ahí habla Putin hablando sobre el por qué se detuvo los embarques de granos hacia otra parte de Europa, incluso hacia parte de América. Recuerden que Ucrania y Rusia son los principales proveedores de granos, maíz, trigo, soya, etcétera, a los países de Occidente, como se le llama. Después que había comenzado a abrirse un corredor, cerraron. Y los rigores de la guerra continúan siendo avasallantes, avasallantes. Deutsche Welle, la televisión alemana, nos presenta estos reportajes sobre lo que está pasando con la guerra, sobre lo que está pasando con la guerra. Esta es una sesión de entrenamiento. El batallón Johar Dudayev está preparando a nuevos reclutas para luchar por Ucrania. Pero los soldados, todos voluntarios, no son ucranianos, son chechenos. Nuestro trabajo consiste en asaltar y despejar el lugar. Después vienen otros grupos y hacen su trabajo. Se apoda Maga. Nació en Chechenia, pero creció en Europa. Dice que siempre soñó con luchar contra Rusia. Cuando Putin se anexionó a Crimea y mandó a representantes políticos al Donbass, Maga se mudó a Ucrania. Se unió al batallón que lleva los colores de la independencia de Chechenia y el nombre de su héroe es Johar Dudayev. El conflicto dura desde hace generaciones. Mi padre luchó contra Rusia en las guerras chechenas en los 90. Y yo tengo que continuar con la lucha. El mes pasado, el batallón fue uno de los primeros en entrar en la ciudad de Izium. Para los voluntarios chechenos, luchar por Ucrania significa implicarse en su gran batalla contra Rusia.
Queremos ir a casa. Queremos liberar nuestro país. Después de Ucrania, nos iremos a casa. Pero no solo hay chechenos antirrusos. También hay chechenos luchando en el otro lado. Milicias enviadas por Ramzan Kadyrov, el líder leal a Putin, que gobierna Chechenia con mano de hierro. El batallón Dudayev está orgulloso de sus raíces, pero los reclutas no tienen por qué ser chechenos. Los ucranianos también se pueden unir. No reciben formación oficial ni sueldo. El batallón depende de las donaciones y de su propio entusiasmo. Uno puede estudiar mucho sobre la guerra, pero lo que cuenta es la práctica. Cuando llega el momento del combate, algunos decaen psicológicamente o por otros motivos. Por ello, lo más importante es tener una gran motivación, una idea fuerte. Por ahora, el grupo está lejos del frente, a la espera de nuevas instrucciones, preparándose para volver. Chechenos y ucranianos luchando por una causa común. Largas colas en la capital de Ucrania para abastecerse de agua. Misiles rusos impactaron en instalaciones eléctricas y ello provocó cortes de electricidad, dejando a muchos sin servicios básicos. Esta mañana se oyeron fuertes explosiones. No sé dónde impactaron o qué destruyeron, pero desde las 6 de la mañana no tengo electricidad en casa. Luego se cortó el agua y aún no tengo agua. En una fuente pública, cientos de personas hacen cola con cubos y botellas de plástico. El alcalde de la ciudad dice que el corte de suministro afectó al 80% de Kiev. Los ingenieros ya están trabajando para volver a tener electricidad y agua. Creo que las fuerzas rusas están fallando en la línea del frente y por ello están cambiando de táctica. Ahora quieren presionar a la población civil. Quieren destruir la vida de la gente normal. Quieren que pase frío. No solo atacaron Kiev, también otras ciudades del país. A primeras horas del día se formaron densas columnas de humo sobre Kiev. El ejército ruso intensifica los ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Un cambio de estrategia a las puertas del invierno. Un tercio de las centrales eléctricas del país ya han sido destruidas. Pero muchos ucranianos no dejan de seguir con su vida diaria. Estoy bien, no necesito mucho. Tengo una tetera llena y 2 contenedores de agua de 18 litros. ¿Será suficiente? Sí, lo más importante es que haya electricidad. Aquí todavía no nos han cortado la luz. No tener agua corriente no es lo que más me afecta. Puedo venir a buscar agua. Lo que más me preocupa es cuando la gente muere. Eso sí es terrible. Mientras los ucranianos dicen que seguirán resistiendo a la agresión rusa, cada vez son más los llamados para recibir ayuda política y económica de los países occidentales. Pero también Moisés Naim ha analizado el tema del armamentismo en el mundo. Cómo hay una inversión grande en los temas de la conformación de fuerzas militares, de fuerzas de hombres, pero también de equipo, de equipamiento militar. Y esto ocurre, se pone en el tapete en los momentos en que se teme una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, más confrontaciones con estas provocaciones de lo que está pasando en China, en Rusia, frente a Ucrania, pero también de las amenazas y advertencias de China frente a la situación de Taiwán y las presiones y tensiones comunes y ya cotidianas entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur.
Son zonas de alta volatilidad. Pero el tema del armamentismo es todavía muy preocupante. Cuando debíamos bajar las tensiones, vemos que van en aumento. Moisés Naim, desde su programa Efecto Naim en Washington, D.C., nos presenta este reportaje interesantísimo. Invirtiendo en la guerra. El mundo gasta más dinero en fuerzas militares. Lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Deseo comenzar mostrándoles un gráfico. Esta imagen ilustra el gasto militar de las distintas regiones del mundo durante las últimas 3 décadas. Es decir, el dinero que los diferentes países han destinado al mantenimiento y a la mejora y su expansión de sus fuerzas militares. Podemos ver claramente que con el fin de la Guerra Fría en el año 1991 hubo una caída sostenida en este tipo de inversión durante casi 10 años. Pero a partir del año 2000, los gastos públicos destinados al ámbito militar comenzaron a aumentar significativamente en todo el mundo. De hecho, en el año 2021 alcanzaron una cifra récord de más de $2 billones. Y se espera que ese número siga aumentando en el año 2022 debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Los gobiernos, por supuesto, que tienen una responsabilidad de proteger adecuadamente su territorio y a sus ciudadanos. Pero algunos expertos aseguran que invertir tanto dinero de manera sostenida en las Fuerzas Armadas es preocupante, contraproducente y, por supuesto, peligroso. Por eso hemos decidido investigar a qué se debe este gran aumento del gasto militar y qué consecuencias implica para las economías y para la estabilidad del mundo. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. La guerra que desató Rusia en Ucrania a principios del año 2022 ha sacudido al mundo entero. En especial, despertó una importante amenaza de seguridad. Tan es así que Suecia y Finlandia, 2 países que durante siglos se habían mantenido al margen de todos los conflictos armados, abandonaron sus históricas posiciones de neutralidad. En mayo de 2022, estos 2 países solicitaron unirse a la OTAN para aumentar significativamente sus capacidades de defensa, y desde entonces han incrementado hasta en un 70% sus presupuestos militares. Pero no se compara con lo que invierten Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia, que son responsables del 62% del gasto militar global. Para el año 2022, solamente Estados Unidos destinó casi $800 mil millones a su defensa. Eso representa cerca del 10% del presupuesto federal del país. Diego López da Silva, del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, asegura que cada país tiene sus propias motivaciones para hacer estos grandes desembolsos. Estados Unidos, por ejemplo, quiere modernizar su arsenal nuclear e invertir más en investigación y desarrollo para mantener su ventaja tecnológica sobre China. Por otro lado, China quiere reducir la brecha entre sus capacidades militares y las de Estados Unidos. India quiere aumentar su autonomía en cuanto a la producción de armas, así que está dedicando parte del dinero a ese objetivo. Algunos expertos argumentan que la expansión militar es beneficiosa para las economías, pues genera, por ejemplo, nuevos puestos de trabajo y tecnologías que pueden ser aplicables a otros sectores de la sociedad. Sin embargo, estudios realizados por el Centro de Investigación RAND han encontrado que, en Estados Unidos, la inversión militar no es la manera más efectiva de promover el crecimiento económico. Así lo explica Miranda Prieb. Cuando revisamos los datos, encontramos que las inversiones en carreteras, puentes y otros tipos de infraestructura tienen mayores impactos en la economía y en toda clase de industrias privadas. Por esa razón, conllevan a un mayor crecimiento económico a largo plazo. Y no solo eso, otros expertos aseguran que gastar más dinero en el ámbito militar deja menos recursos disponibles para poder enfrentar grandes emergencias como las pandemias o la crisis climática. Según un reporte de la consultora McKinsey & Company, hace falta invertir $3,5 billones anuales para poder frenar el calentamiento global. Ese número es mayor que todo el gasto militar actual combinado.
y de no tomar acción cuanto antes, los costos futuros serían abismales. La Casa Blanca estimó que los desastres naturales intensificados por el cambio climático le podrían costar solo a Estados Unidos unos $2 billones anuales para el año 2100. Por otro lado, incrementar el gasto militar puede elevar las tensiones entre países rivales. Es decir, si un país mejora sus capacidades militares al comprar más armamentos o aumenta sus números de tropas, los países vecinos pueden tomarlo como una amenaza, especialmente si las relaciones entre los países son ásperas. Por ejemplo, China se está dedicando abiertamente a modernizar por completo su defensa. En los últimos 30 años, es el país que más ha elevado su gasto militar. Esto ha resultado en que países como Japón y Australia también aumenten significativamente sus presupuestos de defensa. Australia incluso ha iniciado el proceso para adquirir submarinos nucleares. El temor es que este tipo de tensiones escalen hasta el punto de desatar una carrera armamentista. Por eso, López da Silva argumenta que la diplomacia es clave para que los estados puedan lograr un mejor balance entre su seguridad militar y los desafíos de seguridad humana. Nadie puede abogar por una reducción del gasto militar que afecte la seguridad de un país. Es por eso que la diplomacia es realmente necesaria para poder lidiar con los conflictos a corto plazo que tenemos ahora, pero también para cumplir con objetivos a largo plazo como la lucha contra el cambio climático, la desigualdad o el hambre. Es una estrategia difícil, pero realmente no veo ninguna otra alternativa, pues no podemos obligar a ningún país a adoptar estrategias. Cada uno velará por sus propios intereses. En el complicado contexto geopolítico de hoy, las medidas diplomáticas efectivas se han tornado cada vez más inalcanzables. Pero de no encontrar una opción viable para desescalar los conflictos, las crisis globales podrían impulsarnos a un escenario aún más complicado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra, Haití, las expectativas de Brasil, temas centrales de lo que ocurre en el mundo y que Pedro Vargas nos presenta en este resumen preparado por Grecia Espinosa, nuestra periodista de Oye País, y que los presento a ustedes a continuación. El ejército de Corea del Sur lanzó hoy 3 misiles de precisión aire-tierra a aguas norcoreanas en respuesta a los lanzamientos de Corea del Norte, que disparó a primera hora más de 10 misiles, uno de los cuales cayó en aguas del sur, algo que nunca antes había sucedido. El Estado Mayor Conjunto surcoreano detalló en un comunicado que aviones de combate F-15 y F-16 dispararon estos misiles de precisión hacia mar abierto en aguas del norte, en la línea límite norte divisoria entre las aguas de ambos países, para dar respuesta a la provocación norcoreana, en lo que también supone la primera vez que misiles de Seúl aterrizan en aguas territoriales del país vecino. Rusia accedió a reanudar su participación en un acuerdo mediado por Turquía y la Organización de Naciones Unidas, ONU, para enviar granos y otros materiales de puertos ucranianos, informó este miércoles el presidente de Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo
que el ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu le participó al ministro de Defensa turco Hulusi Akar que el pacto continuaría de la misma forma que antes a partir de este miércoles. El ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parecía encaminarse a la victoria electoral. Con el 85% de las boletas de las elecciones generales contadas, él y sus aliados de ultraderecha lograrían una mayoría considerable en el Parlamento. El conteo sigue en curso y los resultados no son definitivos, pero si los primeros indicios son correctos, es probable que Israel tenga uno de los gobiernos más derechistas, reforzado por el firme desempeño del ultranacionalista Partido Sionista Religioso, cuyos miembros emplean una retórica incendiaria contra los árabes y el colectivo LGBTQ. Elon Musk dijo que Twitter no permitirá que ninguna persona eliminada de la red social por violar sus reglas regrese a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro, lo que tardará al menos algunas semanas. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí. Feliz resto de la noche. Feliz día que ya despunta. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.